Gloria al Señor, que Dios les bendiga grandemente a todos los que nos ven a través de estas redes sociales. El día de hoy nos encontramos en el primer capítulo de Cuéntanos tu testimonio, este primer capítulo del año 2024, y vamos a comenzar de manera poderosa con un gran testimonio de nuestro pastor Jorge Rodríguez, que aquí lo tenemos con nosotros. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Isaac. Me gozo, gloria al Señor, de estar aquí, gloria al nombre de Jesús, y también a los que están en los medios de comunicación. Nuestro saludo para cada uno de ustedes, querido hermano, amigo, gloria al Señor. Esperamos, que todo lo que vayamos a hacer en este lugar sea de mucha bendición para los que nos ven y que seamos nosotros para ellos de inspiración. Así es, así es. Queremos, amén, abrir con una cita bíblica en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 27, que dice de la siguiente manera: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, amén. Y de esta manera, amén, entonces queremos escuchar el poderoso testimonio que tiene nuestro pastor Jorge para darnos en la tarde de hoy. Esperamos que sea de gran bendición. Bueno, hermano Isaac, Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. Me gozo de estar acá con usted, gloria al nombre de Jesús, y de que esta transmisión sea de mucha bendición para otras personas. Y también a los que nos están viendo, quiero contarle algo que es una experiencia para mí, en mi vida personal. Aquí cuando llegué a Panamá, a este hermoso país, Panamá ha sido mi segunda tierra, pues, porque vengo de Venezuela. Pero bueno, llegamos a la iglesia La 24, una iglesia que es bastante nutrida, bendecida también, donde pastorea el reverendo Epifanio Asprilla y la pastora Rosalba. Y ellos nos recibieron allí con los brazos abiertos y nos ayudaron mucho, pues a mí, a mi esposa, a mis hijos, nos ayudaron bastante, nos apoyaron en los momentos difíciles, porque hay momentos que llegan, que a veces llegamos en un momento, ¿cómo decirte? Que no todo el tiempo tenemos momentos de altura, sino de abundancia, de sí, prosperidad. ajá, sino que llegan momentos de momentos difíciles, porque a veces estamos de bendición, pero hay momentos que hay que pasar, hay momentos que Dios nos pasa a nosotros como por el desierto, ¿no? Y quiero contarle, gloria al Señor, rápido, y a los que están allí conectados, espero que esto sea de mucha bendición. Yo cuando llegué aquí a Panamá, nosotros llegamos, vamos a decirle, por lo menos en el caso mío, yo allá en mi país tenía mucho derrame de sangre por la parte de la nariz, y estaba a veces en las reuniones de pastores, en reuniones, porque allá estuve pastoreando unos cuantos años, y que el Señor me permitió trabajar en la obra también y de ser de mucha bendición también dentro de la obra, porque para eso fue que Dios nos llamó. Pero no es fácil estar en una reunión de pastores y que de repente tú estás ahí sentado con los pastores viendo al presbítero, al oficial, y de repente que por la nariz me agarraba un dolor acá en la cabeza y de repente venía un chorro de sangre, ¿no? Y hay momentos que tenía que abandonar las reuniones. Eso también me sucedía en los cultos, en las campañas, también me sucedía en los ayunos, eso me sucedía en varias partes, en los viajes, cuando tenía que viajar para las convenciones, era bastante tremendo. Y entonces yo allá le oraba a Dios, le pedía al Señor que me sanara, me metí en ayuno, en oración, hermano Isaac, pero era un momento que yo no encontraba diciéndole al Señor, sáname, opera un milagro, pues. Hay momentos que uno, cuando está pasando por la situación, uno quiere que eso se solucione rápido, y entonces uno le pide al Señor, ora, ayuna, y no ve respuesta, amén, pero Dios tiene el momento indicado para cuándo va a hacer ese milagro. Así es, ¿verdad? Sí, hay momentos que a veces nosotros esperamos un milagro en nuestro propio país, en nuestra tierra, y Dios dice, bueno, yo te voy a sanar en otro lugar. Es como cuando llega tu bendición, que tú dices, no, Dios me va a bendecir aquí, pero tu bendición está en otro lugar. Entonces yo viví esa experiencia, que yo le oraba al Señor a ayuno, a las convenciones, llegaba a las convenciones en mi país, Venezuela, y yo me metía, Señor, cuando oraban por la sanidad, yo me metía allí, pero Dios me hizo un milagro, fue en un día de la Santa Cena. Milagro que estaba haciendo mi pastor, el reverendo Epifanio Asprilla, que lo respetamos mucho, lo queremos también, gloria al Señor. Y yo recuerdo que en esa Santa Cena, el pastor, el reverendo, el pastor Epifanio Asprilla dijo, el que esté enfermo, pase, que Dios lo va a sanar. Yo recuerdo que ya habíamos tenido en nuestra mano derecha el pan, porque cuando se hace la Santa Cena, primero se ora por los elementos
que se van a presentar delante de Dios. Yo tenía el pan, pero el pastor dijo una palabra: el que está enfermo pase aquí al altar que Dios lo va a sanar. Y yo creí Tomó eso. esa palabra, Sí, la yo- agarró y dijo, ese voy a ser yo el que voy a ser sano con esa Sí, palabra. yo tomé esa palabra, hermano Isa, la tomé en mi poder y me apoderé. Le creí en la palabra que dijo el pastor. Entonces yo pasé, estábamos todos, estaba el pastor Eliseo, estaban varios hermanos, toda la iglesia estábamos, y yo entré, pero yo di un paso, fue al altar. Un paso de fe, De tuvo fe. esa decisión que iba a ser sano. Sí, señor. Lo creyó así. Ajá, y pasé y me asomé ahí al altar donde estaba el reverendo, el pastor Epifanio, mi pastor, hermano, y yo recuerdo que yo le dije: Señor, yo creo que lo que está diciendo mi pastor, esa palabra se va a cumplir. Y yo creí. Tomamos la Santa Cena, hermano. Después que pasó esa Santa Cena, una semana, 2 semanas, yo a veces me acostaba en el lugar donde estábamos. A veces amanecía con la cara, con mi rostro a veces lleno de sangre, porque hasta dormido yo me venían derrames de sangre. Y era un Bastante dolor. peligroso, se podía ahogar, se tapaba las narices con la sangre. Sí, perdía. Hay momentos que a veces yo me encontraba a veces hasta ahogado, porque obviamente la sangre dormido a veces quedaba como retenida dentro de la nariz y no me dejaba respirar. Entonces yo le creí al Señor allí en el altar. Hermano, pasó el domingo, el segundo domingo, 15 días, 20 días, hasta el día de hoy. No volvió más esa Más. derrame de sangre. Y yo testifico esto, usted que me está viendo, yo testifico eso y lo voy a seguir testificando, porque si Dios hizo un milagro conmigo, también lo va a hacer con cualquier persona que esté enferma. La parte importante es que tú le creas a la palabra, porque la palabra está viva. Y una fe con obras, Ajá. con atreverse a pasar y dar ese paso y decir, Exacto. yo creo que Dios me va a sanar hoy, que esas palabras para mí, Es que tener obras. Si nos vamos rápido así, rapidito, la mujer del flujo de sangre, que eran 12 años, que ella tenía un flujo de sangre, ¿qué hizo ella? Ella Se hizo, atrevió a buscar el manto del Señor aunque Ajá. hubiera muchas personas. o sea, ella hizo 2 acciones. Le creyó a lo que el Señor estaba mencionando, porque el Señor estaba predicando, estaba hablando, y dio un paso de fe a tocar el borde del Señor. Entonces, cuando nosotros damos esos pasos de fe, creyendo, allí es que Dios opera milagros. Entonces, a los que están conectados, a los hermanos, a los amigos, si estás en el hospital, en la clínica, gloria al Señor, nosotros queremos enviarle un mensaje a ustedes que están allí. Un mensaje de que usted tiene que creer a esto, a lo que se llama la Biblia, la palabra. Si Dios me sanó a mí, también no nada más tengo un milagros que Dios ha hecho en mí, también por lo menos en el Eliezer, David. Dios ha hecho un milagro en Eliezer, en mi hijo, también en mi hija, también. Nosotros aquí en Panamá, hermano, yo no esperaba, o sea, y esto lo digo con toda propiedad y con toda la fe y con toda mi parte importante, mi vida espiritual, de que he creído de que Dios ha hecho milagro en mi hogar, ha hecho un milagro de sanidad. Estoy contento por eso. Ahora, cuando Dios hace un milagro así, que Dios opera un milagro en la vida de usted, en la vida mía, hermano, usted se enamora más de Dios. Así es, aprenda a creer en Él, a tener fe en cada paso que va a dar, pone a Dios por delante porque tiene esa convicción de que Él está respaldando esa petición o esa oración. Claro que sí, porque cuando Dios te hace un milagro, puede ser un milagro que no tienes casa, Dios hizo un milagro, te dio una casa, no tenía carro, Dios te dio un carro, o Dios te hizo un milagro, Dios unió a una familia, eso es un milagro también. O sea que Dios tiene 1000 maneras de hacer milagros. Ahora, lo que me impresionó a mí y me impactó, que yo me acostaba, y entonces yo antes tenía la preocupación, hermano Isaac, y yo tenía la preocupación de que cada vez que iba a dormir, pensaba era eso. Pensaba de que iba a derramar sangre, que iba a botar sangre por la nariz. Y entonces era un dolor. Gloria al Señor. Yo recuerdo que hace muchos años, yo tengo 8 años aquí en Panamá y me ha ido muy bien. Amo este país. Panamá es un país muy hermoso y muy bendecido por la palabra de Dios. Próspero también es.
Y lo lindo que hay aquí en Panamá, que hermanos, es cuando a donde tú buscas a Dios, Dios hace un milagro, sea en Nicaragua, en el Ecuador, en Costa Rica, en cualquier país donde usted invoque el nombre de Dios, Dios hace un milagro a donde sea. Lo bueno de esto es que tienes que aprender a creerle a Dios en su palabra. Porque Dios tiene muchos milagros que hacer en nosotros. Lo que Dios está buscando en nosotros es que nosotros aprendamos nosotros mismos a creerle a la palabra. Porque tenemos un enemigo que está latente, que está a la puerta. La duda, la incredulidad. Ese es nuestro enemigo. Pensar de que eso no pasará, de que no será real. Y aunque después que pasa, sigue estando esa duda presente. Y si vuelve a pasar, ese miedo, amén, que el enemigo trata de, aunque ya el Señor nos dio la victoria, aún así quiere seguir acechándonos para que perdamos nuestra fe. Ese es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es la duda, la incredulidad. ¿Por qué? Porque eso a veces nos quiere invadir a nosotros. Por lo menos hay personas que están en los hospitales, que están a lo mejor desahuciados, que la ciencia médica ya le dijo a esa persona, ya se te acabó el tiempo, tienes los días contados, te vas a morir. La ciencia médica te puede decir 1000 cosas. La última palabra, hermano Isa, la tiene Dios. Por lo menos a mí, yo recuerdo que fui una vez al médico y un médico me dijo a mí, lo que pasa es que a usted le vienen derrame y usted puede quedar a lo mejor en una parálisis. Su mano va a quedar a lo mejor de un lado, va a quedar con la pierna torcida, la cara de un lado. O sea, va a venir un derrame que usted puede quedar hasta muerto. Era por lo de la sangre que le salía, Exacto. venía relacionada con eso. Ahora, cuando nosotros le servimos a Dios, tenemos un enemigo número uno, que es el diablo. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, él va a buscar las maneras de detener el trabajo que tú haces, que yo hago en la obra de Dios. Porque ese es nuestro enemigo. Satanás busca por todos los medios de que usted sea una persona de que usted no le crea a Dios. La duda es tu enemigo, es el enemigo número uno de la fe. La duda. Cuando tú comienzas a dudar. Ahora, vámonos rapidito porque ya esto está casi que se termina, ¿no? Amén. Por lo menos, imagínense el caso de Saraí, la esposa de Abraham, estéril. El ángel de Jehová lo visita a Abraham y llega un momento de que el Señor le dice, tu esposa Sara va a tener un hijo. O sea, ahora... Los años que tenía como 90 años casi. Imagínense, los años le habían llegado a ella. Sí. Había pasado la costumbre de la mujer. Ahora llega el momento donde ella se echa a reír, se ríe. No que ella se estaba congraciando, sino por eso el ángel dice, ¿por qué Sara se ríe? ¿Por qué ella se está riendo? ¿Acaso que hay algo difícil? Porque hay momentos que nosotros vemos como algo difícil o imposible. ¿Cómo Dios me va a sanar a mí? Que necesito ir al médico. Está bien, Dios utiliza la ciencia médica porque la ciencia médica está en la tierra, gloria al Señor, no simplemente para estar allí. La ciencia médica está en la tierra, gloria al Señor, porque acordémonos que Lucas fue un doctor, un médico, que estaba haciendo también su oficio y Dios utilizó a estos hombres para utilizarlos dentro de la obra. Entonces imagínense, ahora encontramos cantidades de mujeres que fueron estériles, por lo menos Ana, la madre de Samuel, Elizabeth, que para ella era difícil también por los muchos años, Zacarías, que fue el último sacerdote, también recibió un milagro. O sea, Dios tiene 1000 maneras de hacer milagros. Ahora Dios hizo un milagro. Formas distintas. Y lo importante es creerlo, amén. Y que hace que se pueda hacer realidad. Ahora, hermano Isaac, imagínense cuando Dios me sanó allí, en la iglesia de la 24, me sanó. O sea, Dios obró un milagro. Y cada vez que a donde yo voy, gloria al Señor, donde me toca testificar, cuento este milagro, porque Dios, si lo hizo conmigo, también lo va a hacer con usted. El hecho o la acción que usted tiene que hacer es creer, tienes que creer, tener fe, amén. Tener la fe de que Dios va a hacer un milagro. Que te pueden decir, no, que Dios no va a levantar a tu hijo porque tu hijo es un vegetal que está en silla de ruedas,
que tu hijo está allí, que le dio una enfermedad, le dio una parálisis, no pierdas tu fe. El mensaje de nosotros los cristianos: no pierdas tu fe. Aferra la fe que tú tienes, aunque sean por una, pastor, yo tengo una fe pequeñita. Esa fe pequeñita, conviértela en un gigante y que nadie te robe. Ahora, a veces nosotros pensamos, bueno, Dios me va a sanar. Por lo menos yo iba a las convenciones y me metí en esas convenciones. Dios me va a sanar aquí, Señor, sáname. Y Dios dijo, no, yo no te voy a sanar en una convención, te voy a sanar. Una santa cena en la iglesia. Te voy a sanar en una santa cena. Ahora, Dios opera milagros en la santa cena. Porque estabas tomando los elementos y estabas comprometiéndote allí. Estaba teniendo fe en el acto que estaba haciendo. En el acto que estaba haciendo. Quiere decir que tomando ese pan y tomando la copa, Dios puede hacer un milagro allí. Dios lo hizo conmigo. Y yo le agradezco al Señor, hermano, por ese gran milagro que el Señor hizo. Ahora puedo estar tranquilo. Y por lo menos yo tenía algo que yo no podía correr mucho. No me podía fatigar mucho en la parte del trabajo. No podía subir mucho las alturas en la parte cuando estaba montado trabajando, montando un techo, porque de repente me venía un dolor en la cabeza y tenía que sentarme porque me venía un derrame de sangre por la nariz. Entonces eso me estaba afectando mi vida espiritual. Pero desde el día que el Señor me sanó, ahí en la iglesia de la 24, donde el pastor el reverendo Epifano Asprilla, que Dios lo usó a él. Nada más él dijo, el que esté enfermo pase, que Dios lo va a sanar. Yo di ese paso de fe. Señor, yo creo lo que el pastor dice. Me aferro a esa palabra. Así mismo, como dice nuestro pastor, ese paso de fe, amén, queremos dejar eso pendiente, eso presente en la vida y ese mensaje importante, amén, como resumen de este hermoso testimonio que nos ha dado nuestro pastor Jorge, tener ese paso de fe, dar ese paso y creerlo, amén, creer que Dios puede hacerlo. Y queremos, amén, despedirnos con esta cita bíblica en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 37, que dice: porque para Dios no hay nada imposible, amén. Si usted cree, así se puede hacer. Así que le agradecemos por habernos acompañado en este capítulo de Cuéntanos tu testimonio, y que el Señor le bendiga. Dios bendiga a nuestro pastor, amén, por acompañarnos. Dios le bendiga mucho más. Nos vemos. Y también Dios le bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron acá conectados. Amén.